Buenas noches, mi nombre es Milena Patricia Pau García, estudiante de quinto semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Reformada. En el día de hoy, en nuestra asignatura de Psicología Social, abarcaremos la temática que ha tenido que ver con nosotros, que ha sido para nosotros un estrago más durante este año y tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19 o más conocido como coronavirus. Pero antes de entrar en materia, quiero de pronto explicarle un poco acerca de lo que es la psicología social. La psicología social es una parte de la psicología que se encarga de estudiar la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. También la psicología social estudia la manera en cómo se piensa, se siente y se actúa el ser humano con el entorno que le rodea. Entonces, una vez más, podemos afirmar que la psicología social, más que todo, nos lleva a desenvolvernos con el medio, con el entorno que nos rodea. Básicamente, los cuestionamientos que nos postula esta asignatura es que uno de ellos es responder al cuestionamiento que en ocasiones de la pandemia global, los gobiernos han hecho esfuerzo para cambiar la actitud o comportamiento de la población, pero no toda la población se comporta de acuerdo con las normas sociales la mayor parte del tiempo. Explica por qué algunos lo hacen y otros no. Entonces, dándole respuesta a ese interrogante, podemos decir o quizás afirmar que la razón por la cual algunas personas obedecen o desobedecen las normas de bioseguridad implementadas por el gobierno nacional y todos los estamentos se da por diferentes factores. Uno de ellos es el estrato socioeconómico. Sabemos que en nuestra ciudad hay unos estratos socioeconómicos que van desde el 1 hasta el 6, el 7, el 8. Entonces, esto ha hecho que la población esté dividida. Voy a hablar específicamente del estrato 1 y 2, estratos de población vulnerable o mal llamados barrios subnormales, donde el desarrollo económico es casi imposible. Este tipo de personas que habitan aquí están enmarcadas en un cuadro donde tienen un trabajo informal, viven de lo que llamamos rebusque. Ellos, en su afán de obtener un sustento para llevar a su familia, colocan su salud en peligro, y no solo la de ellos, sino la de toda una nación entera. Además, la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, que es un ente que imparte normas como deben ser, no se respeta totalmente, porque ha violentado los derechos de algunos de estos estratos y ya no actúa con la misma fuerza. Al no actuar con la misma fuerza, entonces deja entredicho el funcionamiento de la norma. Los aforos en los lugares públicos hacen de esto un colapso en los protocolos de bioseguridad. Muchas veces la misma necesidad del estrato lleva a cada uno de estos individuos a reclamar una compra, una consulta médica, una merienda, un cupo en una institución educativa distrital, lo que ocasiona un incremento en la tasa de mortalidad de esta zona. Un segundo factor es el nivel educativo. La educación por décadas ha sido importante. En los niveles estrato 1 y 2, casi el 70% de sus habitantes no va a una universidad, incluyendo algunos niños no van al bachillerato. Podemos evidenciar y encontrar personas
que son analfabetas, que no conocen la letra. Y por no conocer la letra, caen en ese círculo vicioso en donde no se puede salir. Es decir, no conocen las normas, desconocen los protocolos porque no saben leer ni escribir. Entonces esto lleva a que ellos no entiendan y salgan sin ningún protocolo, también colocando nuevamente su vida en peligro. Algunos en su ignorancia llegan a decir que el coronavirus o la pandemia es un simple invento del gobierno nacional, que es solamente una gripe y que ya les dio y que no existirá un rebrote. Por eso salen y por eso no acatan las normas de seguridad. Un tercer factor que evidencia que algunas personas hagan caso omiso de estas normas es la economía. La economía para todos es bien sabido que es un ente formador, potencializador de las comunidades, pero en estos estratos la gente vive del comercio informal, debe salir para resolver la problemática de su economía, cómo se les paga a los bancos, que una vez impidieron ese cobro y que posteriormente acumulado va a pasar la cuenta de cobro posteriormente. Algunos se acogieron al no pago, pero sabiendo que posteriormente vendrá la cuenta con valores aumentados. Otros piensan en los servicios públicos, el internet de sus hijos que ahora tienen que trabajar desde casa del teletrabajo y salen nuevamente a vender sus mercancías y olvidarse de los protocolos. Por eso algunas personas hacen caso omiso de esto. El segundo interrogante que postula la psicología social: ¿cuáles han sido los factores determinantes de la conformidad durante la pandemia y en qué medida se han presentado? Durante esta pandemia existieron muchas medidas estrictas y exigentes. Se exigió mucho, pero la mayoría de las personas ignoraron casi todas las normas y los protocolos establecidos por el gobierno debido a la cultura que se tiene específicamente aquí en Colombia. Un indicativo económico que podemos observar que influyó fueron los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Esto influyó muchas veces de manera positiva, pero en su gran mayoría de manera negativa, ya que las personas del sector domiciliario tuvieron un aumento del 600% durante el pico más alto que tuvo la pandemia. Es decir, mientras la gente moría, algunos negocios florecían debido a las ventas de tapabocas, de alcohol y de geles de oxígeno y todo lo que es implementación hospitalaria y lo que es funerarias. Eso hubo una gran demanda. Y al ver esa demanda, fue publicada en todos los medios sociales. Cuando supuestamente bajó el pico, esa demanda bajó. Entonces llegó a una oferta. Al llegar a esa oferta, hubo más oferta que demanda. Y pienso que eso nos da un indicativo de que la gente tiene en la mente al momento de ir restricción, aislamiento, pandemia, cuarentena. Estos factores fueron determinantes en decir: ya no vamos más, vamos a salir, no vamos a prestar más atención a la norma porque ya el pico bajó. Es por ello que esos factores fueron determinantes en la conformidad durante la pandemia. Ahora bien, vamos a definir término por término claramente y vamos a colocar un ejemplo que tiene que ver con la pandemia. El primer término en definir se llama adoctrinamiento intenso.
Y ocurre cuando se intenta persuadir a un individuo a que acepte las creencias y reglas grupales sin cuestionarlas y con un alto nivel de compromiso. Un ejemplo de ello son las personas que desean que haya una alternancia en las instituciones educativas. Hoy en día, aquí en Barranquilla, la Secretaría de Educación propone una alternancia en medio de la pandemia, pero es bien sabido que la gran mayoría de nuestras instituciones educativas, llámese colegio, llámese universidades, corporaciones, no tienen la infraestructura ni los medios de protocolo acentuados y excelentes para recibir a estos estudiantes y colocamos en riesgo la vida de esas personas. Todavía no sabemos cuán grande es la magnitud y la gravedad de esta enfermedad y cuáles son los estragos que está ocasionando en la humanidad entera. El segundo término se llama cohesión y consiste en la relación con el grado de atracción, satisfacción y bienestar que sienten los individuos hacia un determinado grupo del conjunto de la sociedad. Dentro de la cohesión social se podría identificar muchos factores como son atracción, orgullo grupal y trabajo en equipo. Un ejemplo de ellos es el hecho de que los índices de mortalidad hayan bajado debido a los protocolos implementados por la Secretaría de la Salud y la población en general. Por ejemplo, en Barranquilla, que posee un alto grado de satisfacción, ya que al haber implementado esos protocolos disminuyó el contagio de esta enfermedad. El tercer término se llama condescendencia y hace referencia básicamente a la implicación de solicitudes directas de una persona a otra. Es la manera de cómo otros responden de manera positiva a nuestras peticiones. Es decir, durante esta pandemia, cuando la gente ha perdido personas cabezas de hogar, personas que sustentaban la familia, llegar al hogar y darle un abrazo fraterno de vida, llevarle una ayuda económica a esa persona, una ayuda sincera, es como un refuerzo, un diálogo. Eso hace parte de la condescendencia. El cuarto término es conformidad. Se da cuando el individuo es capaz de modificar su comportamiento con tal efecto de ajustar su comportamiento o actitud a un grupo denominado. Cuando un individuo, a pesar de poseer un juicio respecto a la realidad, lo modifica como consecuencia de la presión real o simbólica que los demás ejercen en los demás, comportándose de manera diferente de como lo haría a nivel individual. Cuando aceptamos que nos vacunen contra el COVID-19, vamos a vacunarlo, aún sabiendo que esa vacuna no tiene cura y que todavía no está patentada de que hay una vacuna para curarnos este virus. La gente se sigue conformando con esa vacuna que sabe que no le va a quitar el virus. Se llama conformidad. El quinto término se llama consagrarse y básicamente se trata de ser cumplido, decir cuando algo está chévere. Inconvenientemente es que si es muy obvio, será percibido como no sincera y puede provocar efectos contrarios. Por ejemplo, cuando el presidente Uribe nos hablaba de que las cifras de la pandemia por COVID-19 han sido contrarrestadas por la buena implementación de insumos hospitalarios, sabemos que es una falsedad. Sabemos que aquí en Colombia hubieron muertes porque no había un oxígeno, porque no habían camillas, porque ya había sobrepasado el límite. Sabemos que es algo falso. Entonces eso se llama congraciarse, llenarse, es decir, llenarse de gracia a Él. El sexto término se llama cultura de honor y son patrones culturales que normalmente se desarrollan en grupos humanos en los que reinan condiciones de inseguridad. Por ejemplo, en Italia, donde el gobierno central sobrepasó los límites con colocar por encima su dictadura en riesgo a la salud física y mental de sus habitantes. Es decir, este gobierno dijo, no,
vamos a abrir todos los centros comerciales, vamos a abrir los cines, y puso por encima de la vida como un derecho fundamental el comercio. Entonces a eso se le llama cultura de honor. Individualidad es el séptimo término y consiste en establecer criterios personales, pensar por ti mismo bajo cualquier circunstancia, en tener una exacta conciencia de lo personal, educarla en la singularidad, en conocer y afirmar en nuestra responsabilidad ante el mundo y ante nosotros mismos. Cuando asumimos que en esta pandemia todos estamos sufriendo lo mismo, todos estamos siendo ayudados de la misma manera, es mentira. Sabemos que hay gente que ha sufrido más que otro y por su condición económica. Sabemos que hay personas que tuvieron más pérdidas que otras, mientras que habían familias que no tenían pérdidas, que sus hogares fueron fortalecidos durante la pandemia. Eso se llama individualidad. El octavo término se llama influencia social y es el deseo de gustar, de ser aceptado por los demás, el deseo de estar en lo cierto, de entender adecuadamente el mundo social. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, perdónenme el término que voy a utilizar, si hay testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová, su ideología no les permite donar sangre. Entonces, durante esta pandemia, muchas personas pudieron salvarse la vida colocándole una transfusión, pero ellos no aceptaron, prefirieron morir antes de aceptar o donar. Eso se llama influencia social. El noveno término se llama influencia social informativa y se basa en los cambios de conducta o pensamiento que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Por ejemplo, el periódico Al Día a mí me causó un estrés fundamental. Es un periódico amarillista que durante toda la pandemia nos habló de las muertes trágicas que habían en nuestro barrio, de las muertes que había en Italia, como la gente que había muerta en Italia, cómo eran llevados a un container donde eran quemados, eran cremados, donde había un colapso y un aumento en la tasa de mortalidad. Eso hacía que el ser humano se estresara. Hubo una influencia social informativa de manera negativa. Nunca se potencializó todas esas cosas que tienen que ver con los valores, con la esperanza, con Dios, no. El décimo término se llama influencia social informativa y es cuando un individuo ha sido convencido y piensa que su lado de ver, pensar, accionar u opinar es mejor que el de los demás. Se puede decir que el sujeto se somete a la voluntad de él o de los otros, manteniendo una conformidad con esta solo públicamente. Cuando una persona aceptó el aislamiento preventivo y cuando cada uno de los comerciantes acató las medidas preventivas para no contagiarse de COVID. Cada uno estaba en aislamiento en su casa, la gente no salía, el virus no se propagaba. El término número 11 llama normas descriptivas. Y estas normas establecen el comportamiento, lo que comúnmente la mayoría de las personas realizan motivados por el comportamiento. Muchas veces imita lo que las otras personas. Un ejemplo de ello fue cuando la vecina iba a la playa, aún sabiendo que la playa estaba cerrada porque estábamos en aislamiento, y yo también iba. Entonces trataba de imitar una conducta que no era legal, que iba en contra de la norma. Mucha gente no usa tapabocas porque es que los ahoga y como no lo usa el vecino yo tampoco lo hago. Entonces miren cómo nos saltamos la norma por tratar de imitar. El último término se llama, no, antes del último término están normas obligadas. Se da por obligatoriedad. Hace pensar más las reglas morales de conducta, lo que está bien o mal, funciona en una amplia variedad de situaciones. Llevar a la casa, cuando alguien moría, normalmente si era cercano a nosotros, queríamos llevar a esa persona a la casa, independientemente que haya muerto por COVID. Y ese caso ocurrió en Cartagena, donde una persona murió por COVID y por el afán, por tener esa norma obligada de que yo me lo quiero llevar para la casa y no aceptar la norma de que era llevarlo al cementerio,
muchas personas se contagiaron de COVID porque no aceptaron la norma. Y el último término se llama obediencia y se lleva a cabo cuando modificamos nuestro comportamiento porque estamos sujetos a órdenes de una autoridad superior. Por ejemplo, cuando el alcalde dictó una medida preventiva como dejó el pico y cédula durante la pandemia, en lo que la gente decía que podían salir los 8 y la gente salía 8. Pero vemos que aquí en Barranquilla se implementaron los cercos a nivel de barrio porque la gente no acataba la obediencia. Entonces, este tipo de pandemias, de situaciones vulnerables de la humanidad, nos invita a reflexionar, a revisar cada paso de nuestra vida, nuestro sentimiento, nuestro valor, a colocarnos la mano en el pecho y mirar cómo ayudamos a las personas, cómo respetamos la norma, cómo hacemos ese caso a cada uno de los protocolos para prevenir el contagio del coronavirus, cómo nos motivamos para ayudar al otro, cómo hacemos que nuestra empatía llegue a esa otra persona, cómo valorar cada ser humano que nos rodea, cómo integrarnos en familia y darle amor a nuestra familia, cómo valorar a nuestras partes, a nuestros padres durante tanta pérdida que tuvimos. Yo tuve muchas pérdidas en pandemia y siempre le pedí a Dios que, que me sujetara y que me mantuviera con ese ánimo arriba, de saber que ellos partieron y que están con Dios hoy en día. Por eso este espacio me llena de mucha alegría de tratar de compartir esto con mis compañeros para que se sigan los protocolos de bioseguridad, que nos cuidemos. El virus es una realidad. Le doy gracias a la Seño de Psicología Social por permitir este espacio para la socialización de mi trabajo. También les doy gracias a los compañeros por estos minutos que me han regalado para expresarme y que los espero el próximo semestre. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.